día de hoy continuamos con lo que son las charlas correspondientes a todos los martes. El día de hoy vamos a hablar específicamente con relación a lo que son los aloinjertos y los autoinjertos, reconstrucción principalmente del ligamento cruzado anterior en niños específicamente. Entonces, como objetivo de la charla, principalmente comparar cuáles son esos beneficios dentro de lo que son los aloinjertos y los autoinjertos en los niños, qué dice la literatura sobre cuál es su mejor uso y cuáles son las tasas de fracaso que se pueden ver en los niños, y valorar cuál es la mejor opción a la hora de tomar un injerto para la reconstrucción de él. Recordar un poco de la anatomía con relación a lo que es el fémur. Se dice que el fémur y la tibia se componen los dos y se encuentran lo que son los ligamentos cruzados, tanto el anterior como el posterior, donde recordar la anatomía, el ligamento cruzado anterior tiene su origen en la fosa preespinosa y se inserta en la cara interna de lo que es el cóndilo lateral, y el posterior en la fosa retroespinosa, y su inserción es la cara externa de lo que es el cóndilo medial. Entonces, dentro del cruzado anterior, recordar también que tiene dos haces que se promueven lo que es esa estabilidad, que son el haz anteromedial y el haz posteromedial, lo cual se distribuye en su inserción a nivel femoral, uno por encima del otro, y que cada uno actúa diferente lo que es la función con los movimientos de lo que son la flexo-extensión de lo que es la rodilla. Entonces, cuando se lesiona un ligamento cruzado anterior, mayormente el mecanismo que se produce es que se produce lo que es una rotación interna a nivel de una aducción a nivel de la cadera con una rotación interna de lo que es el muslo, y un punto de apoyo que se encuentra fijo a nivel de lo que es la pierna, que hace un movimiento rotacional, y eso provoca lo que es la lesión de lo que es el ligamento cruzado anterior con un valgo excesivo de lo que es la rodilla. Dentro de lo que es la clasificación, principalmente del cruzado anterior, hay una clasificación que es la clasificación de Sherman, donde Sherman clasificó estas selecciones del cruzado anterior en cuatro tipos. Una, dependiendo del porcentaje de la cual se veía afectado, el tipo uno, que era un 10%, donde era una afectación proximal. Ya el tipo 2 hacía una relación dentro de lo que era aproximadamente, las fibras proximales estaban desgarradas entre un 75 a un 90. El tipo 3 ya cuando esas lesiones alcanzaban más de un 25 pero a nivel del tercio medio proximal, y ya cuando esa inserción estaban medio y distales, ya más de un 75% de afectación. Ya del Tiflis dio una nueva clasificación basada en la misma clasificación de Sherman, donde él continuó las primeras clasificaciones y dio esta nueva clasificación donde habla el tipo uno con una abulsión del 10% a nivel proximal, que mayormente son la misma tipo Sherman tipo uno. Las lesiones se comprometen solamente en la banda, que ya sería la tipo 2, ya sea la banda anteromedial o la posterolateral. En el 75 y 90% de las fibras proximales mayormente siempre se ve afectada. En la tipo 3 se ve una afectación de un 25 a 75% total de lo que es el ligamento. Y en la tipo 5 principalmente hay un tipo de avulsión ósea, y la cual es la afectación más del Difelis tipo F. O sea, solo añadió diferente y la organizó más como la misma clasificación de Sherman. Entonces, siempre hay que conocer que la incidencia de la lesión y reconstrucciones del ligamento cruzado anterior en pacientes pediátricos ha ido en aumento. Actualmente representan el 9,4% de todas las lesiones deportivas a nivel de lo que es la estadística pediátrica. El mayor riesgo de lesión aumenta un cruzado que no se haga reparación en niños, que era lo que se tenía en concepto antes, de que si había una lesión de cruzado anterior no necesitaba una reparación, ya que los niños podían susceptir o permanecer con la lesión y no les molestaba, pero se ha demostrado que se ve muy asociada a través de los años con lesiones meniscales, principalmente el menisco medial, y lesiones condrales, ya si se realiza una reacción tardía, no se trata la lesión del cruzado anterior a tiempo. Te dice alguna literatura que eso se ve en un aumento de un 6% por cada año dentro de lo que son
las lesiones meniscales y condrales si no se hace una reparación temprana. La rotura del injerto ocurre con más frecuencia en pacientes jóvenes, los cuales están activos, y que la incidencia estimada se ve por cada 400 roturas por cada 100.000 personas al año. Hay muchos que asocian a lo que son los factores relacionados con relación a lo que es la rehabilitación posoperatoria, la autorización de lo que es regresar al deporte y la elección principalmente de lo que es el injerto. En, en el 2007, Nicholas Beck en ese artículo presentó que cuáles son niños menores de 20 años tenían lesiones de ligamento cruzado anterior y ellos encontraron que anual tenía una incidencia por cada 100.000 personas, por cada 100.000 habitantes, de un 2,3 anual de lo que eran las lesiones con relación al ligamento cruzado. O sea, que iban en incremento cada 2 años. Ellos hicieron una evaluación desde el 1994 hasta el 2013, donde veían que iba aumentando cada año y dieron un incremento anual de 2,3 cada uno. Entonces, ya posteriormente, la elección de lo que es el injerto para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior está determinada principalmente por diferentes factores. Entre ellos está la cantidad del crecimiento esquelético restante que le queda al niño. El tamaño del paciente es muy importante, ya que si el niño es muy grande, necesita un injerto mucho más grueso, o sea, el grosor del injerto. El tipo de deporte practicado y la técnica quirúrgica, de preferencia principalmente lo que es el cirujano. En ese estudio publicado en el 2014, hicieron un estudio de cohorte retrospectivo del 2005 al 2009, donde ellos querían valorar cuál era la comparación dentro de lo que era el aloinjerto versus el autoinjerto en reparación o reconstrucción del ligamento cruzado anterior en pacientes adolescentes activos, donde ellos encontraron en el estudio que hay una falla principalmente del algo injerto de un 28,95% y que hay una falla realmente con el autoinjerto de 11,43%, encontrando que el aloinjerto tiene 4,4% mayor lesión de lesionarse el aloinjerto con relación a lo que es el autoinjerto. Y cabe destacar que este estudio fue realizado principalmente con hueso, tendón, hueso y lo que era al injerto principalmente hueso, tendón, hueso o lo que era el hamstring o lo que son los isquiotibiales. Ellos encontraron también cuáles eran esas valoraciones, esa comparación que se veía dentro de lo que era el halo injerto versus el autoinjerto. Se encontraron que el halo injerto tenía menos morbilidad de lo que era el sitio donante, no hay limitación de lo que es el tamaño del injerto, menos rigidez postoperatoria que tiene el paciente, menos dolor postoperatorio, preservaba mejor lo que eran los mecanismos de flexión y tensión, disminución de lo que era el tiempo quirúrgico y menos incidencia de artrofibrosis por menos lesión a nivel de lo que son los tejidos blandos en tomada del propio paciente y con mejores resultados cosméticos. Pero con relación al autoinjerto se encontraron ventajas que habían propiedades estructurales más fuertes, mejor fijación inicial y una incorporación biológica más óptima. Entonces, en el 2007 se publicó ese artículo donde valoraban cuáles eran esos patrones o cuáles eran los patrones de lesiones con relación a lo que era el ligamento cruzado anterior, donde hicieron una evaluación artroscópica principalmente, donde ellos valoraron cuáles eran esos pacientes que resultaban o cuáles eran los ACE principalmente que se lesionaban, donde ellos encontraron que en el 75%, 91 pacientes se encontraban roturas totales, principalmente lo que era el asa anteromedial y el posterolateral encontrado, con unos remanentes de un 25%, donde solo existía una rotura parcial del anteromedial y la banda posterolateral mayormente nunca se veía porque estaba cubierta por ese remanente del anteromedial y que la rotura más frecuente era a nivel de lo que era la inserción proximal. Ya luego hicieron una revisión sistemática. Este artículo fue publicado en el 2021, donde ellos hicieron una revisión sistemática dentro de lo que en Estados Unidos, donde valoraron en Rhode Island principalmente, donde valoraron
1.604 expedientes. De esos 1.604 expedientes, hicieron una exclusiones de lo que fueron varios artículos que no cumplían con lo que eran sus criterios de selección, y al final solamente se quedaron con 5 artículos para el metaanálisis para poder estudiarlo. Ellos encontraron que existía una tasa de fracaso de un 8,5 para lo que eran los autoinjertos con hueso, tendón, hueso, y un 16,6 para los autoinjertos de isquiotibiales, con un 22,2% para lo que eran los autoinjertos o injertos que se utilizaban de manera híbrida, y un 25,5 para la reconstrucción de lo que era el ligamento cruzado anterior con halo injerto, viendo que el 25,5 con halo injerto tomado de ligamento cruzado, ya sea hueso, tendón, hueso, o que hubiese sido de isquiotibiales, tenían un gran aumento de lo que era la tendencia a lo que era fallar. Las posibles razones ellos daban que los niños retornaban mucho más rápido a lo que eran sus actividades, con una intensidad mucho más alta porque se sentían muy bien con relación a su rodilla, un desarrollo musculoesquelético el cual todavía no se había completado, con un desarrollo neuromuscular continuo, menor adherencia a lo que eran las restricciones, principalmente a lo que era el deporte durante la rehabilitación postoperatoria. En ese estudio, publicado también en el 2023, recientemente, es un estudio retrospectivo que fue de 2012 al 2020. Ellos quisieron comparar cuáles eran, eh, el- cómo se veía mucho mejor lo que era la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, ya sea con halo injerto o autoinjerto, o en cuáles fallaba más en pacientes que no hacían deportes de pivot, o sea, los que no realizaban pivot. Entonces ellos encontraron en ese estudio que la tasa de fracaso con el halo injerto con hueso, tendón, hueso fue de 5,0% en comparación con un 2,9 para lo general con los autoinjertos con hueso, tendón, hueso. O sea, los halo injertos fallaban un 5% mayor en lo que no realizaban pivot, y lo que sí solamente se le colocaba autoinjerto era una tasa de fracaso de un 2,9. Entonces, ellos sí sugieren que en los adolescentes mayores, o sea, adolescentes mayores, hacían referencia a mayores de 16 años, se podía utilizar el halo injerto, pero con unas medidas muy cuidadosas, y esos pacientes que no planteaban regresar a lo que eran los deportes de pivot competitivo, ya que la tasa de fallo más aceptable de un 5% paciente versus un 2,9 con relación a lo que son los autoinjertos. Entonces, en el 2024 en Estados Unidos se publicó ese estudio retrospectivo desde el 2015 al 2020, donde la reconstrucción en ese caso sí se hace con lo que es el tendón del cuádriceps, que mayormente es como lo utilizamos nosotros aquí en nuestra escuela, donde ellos le dieron un seguimiento clínico a esos pacientes con unos buenos resultados a 3 años de seguimiento, donde ellos encontraron 86 pacientes entre 11 y 17 años que se le hacía reconstrucción del ligamento cruzado anterior, ya sea por diferentes vías, o eran dos cirujanos, o magíster cirujano senior, lo describen, donde ellos hacían las diferentes dos técnicas. Aquellos niños se le hacían o todo epificiario, que encontraron 26 pacientes, o le hacían una transficiaria completa, que encontraron 54 pacientes, donde encontraron que 3 pacientes le presentaron como una complicación para un 4% con una lesión fisciaria en aquello que se presentaba el todo epificiario, y 3 pacientes con un 4% solamente se encontró en el estudio. En un 4 pacientes solamente se presentaron 3 pacientes del 83 que presentaron falla con ligamento cruzado anterior para un seguimiento a 3 años, con muy buena estadística, ya que las demás estadísticas que presentamos hablan de un 5% con relación a lo que era el fallo con el autoinjerto. Ese tiene un buen pronóstico o buena evolución, que solamente da un 4% de fallo. Entonces, entre las conclusiones, la tasa de fallos en los pacientes jóvenes
sigue siendo mayor con los aloinjertos versus los autoinjertos. La utilización del cuádriceps se ve como un autoinjerto que tiene menos tasa de fallo en pacientes jóvenes y en los pacientes seleccionados y que no plantean volver al deporte se puede utilizar los aloinjertos, pero tiene que ser adultos ya mayores y que no plantean regresar al deporte de pivot. Y la toma del injerto siempre es importante tomarla en cuenta a la hora de nosotros operar algún tipo de paciente para su mejor evolución. Entonces ya dejo de compartir, detengo la grabación.